¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Ustedes lo constatan porque aquí se puede ver la pluralidad, precisamente aquí se hace verbo, de eso es de lo que se trata, que todos nos escuchemos. Gracias también a quienes nos retransmiten de manera diferida, el Gran Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y Radio La Nueva República, esta radio que es ahora sí que por internet, pero es una radio que es totalmente ciudadana. Les mando un saludo a todos, a todas las compañeras y compañeros de estos grupos. Queridos amigos, gracias por acompañarnos y gracias porque técnicamente lo hace posible el ingeniero Ciris, el ingeniero Víctor Melara, en la Torre Tepeyac, los estudios de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, y a Jonathan Álvarez, porque nos enlaza a través de las redes con ustedes, queridos amigos. Pero en un programa muy interesante, hay muchos temas de los cuales tenemos que estar alerta para poder tener un mejor, una gama más extensa de colores para nuestro lienzo, nuestro análisis, queridos amigos. Así es que la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad 1000, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, están en esta mesa, no se despeguen, hay temas por demás interesantes. Les recordamos que hay una votación, una consulta ciudadana el próximo 1 de agosto, para que de acuerdo a su opinión se vote por el no o por el sí, pero que voten. Hay que hacer la participación ciudadana, hay que activarla, hay que aprovechar todos los espacios ciudadanos, cada vez abrir más brecha en esa línea. Es que el próximo 1 de agosto opine usted pues sobre esta pregunta un poco ya muy, que quedó muy elaborada, pero bueno, lo suficientemente como para que opinemos si queremos que se enjuicie a expresidentes o que se someta a un análisis, ¿no? No sabemos en qué va a desembocar, pero simplemente el que se sepa, el que se señale, el que se tomen en cuenta y se quede como antecedente que no va a haber una impunidad y que de una manera colectiva, de una manera social, debe de haber memoria para lo que usted quiera opinar, por el sí o por el no, para que se juzguen expresidentes y actores políticos, queridos amigos del pasado. Y bueno, pues esto dará pie para muchas otras cosas. Yo quisiera darle la bienvenida a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, Ceci, querida directora de Redes del Club de Periodistas, directora de SEA Informa, defensora de derechos humanos y además, por supuesto, también fiscalista. Ceci, querida, ¿qué detectas en las redes? ¿Qué se calla y qué se dice? ¿Qué es obsoleto? ¿Qué hace ruido en la red y qué realmente es importante? Y te escuchamos con atención. Claro que sí, muy buenas tardes, queridos maestros, querida Celeste. Pues las redes sociales siempre dan muchas cosas interesantes que hablar. Y desde asuntos artísticos o deportivos, o cosas políticas, como lo hemos estado viviendo en las últimas fechas, en donde si somos un país casi que le importa la política, por lo tanto, pues hay muchas cosas que se pueden ver como tal, como importantes. Sin embargo, hay que estar súper atentos a que no repartir esas noticias falsas. Resulta que el día de ayer hubo un conato de pleito, más bien un terrible enfrentamiento en el CRECET, que es un centro de reinserción social del estado de Tabasco. Obviamente, todos estos procedimientos ahorita están cerrados desde el 2012, aproximadamente 15 años. Entonces, hay algo que no vamos a poder ver, como por ejemplo, si este centro de reinserción social del estado de Tabasco es uno de los subrogados,
o cómo es posible que hayan ingresado machetes, y esto lo digo de manera importante, porque ya pasó, en la semana pasada, si ustedes recuerdan, hablábamos del Centro de Reinserción Social del Estado de Guanajuato, en donde su director, pues, no hizo caso de la enfermedad de una de las personas y esta fallece. En el caso de Tabasco, hay personas que fueron decapitadas. O sea, no es posible que tanto los custodios, el director y todo el personal que hay en este centro de reinserción social no se haya dado cuenta. Entonces, esta corrupción, todo esto que existe en estos penales, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues no ve, que las autoridades estamos cuidando, que nosotros estamos cuidando que hagan su trabajo y que estamos exigiendo una justicia y que estamos exigiendo, pues no se vea como algo normal. Y en las redes sociales como todo, porque además eso es importante. Hay poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces de repente pasa una cosa así tan terrible y entonces el señor presidente quiere que todo, y sí es que se le reclame al señor presidente si algo no está bien. Pero también es muy importante que se reclame al Poder Judicial por este tipo de asuntos tan terribles que además no puede ser que tú lleves a tu preso, porque además algo que tienen que entender todos los, tenemos que entender todos, es que un preso pierde sus derechos civiles, no puede ir a votar, no tiene libertad, no puede votar. Pero sus derechos humanos no los tiene, por lo tanto, el bienestar, la salud y la comida, pues ya es, digamos, que tutela del Estado, y este tema de tutela del Estado pues nos hace ver que hay un director en un centro, un director que no puede hacerse ciego, y a lo mejor vamos a suponer que sea amenazado por la delincuencia organizada, pues bastante podría denunciar con sus jefes, bastante podría hacer algo y no esperar que esto pase como en películas hollywoodenses en las que estemos hablando que en México están pasando cosas espantosas como ¿por qué? Y entonces algo que es bien terrible, porque ya pasó con el accidente del metro, ya ha pasado con todas las desgracias que hay en el país, es que lo politizan y la nueva oposición lo toma como carne de cañón y hay mira, estas personas decapitadas, estas personas accidentadas, estas personas asesinadas como si fuera un show, sino en verdadero trasfondo de quién es responsable dentro de estos penales, en donde eso de la reinserción es un sueño en el cual no hablemos de este sexenio, de todos los sexenios pasados, es algo inoperante que ya lo ha hecho, ya lo ha dicho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un exhorto, que se busque la reinserción, que se busque la actividad para que la gente cuando salga, pues tenga algo que hacer y no pasen estas cosas en lugar del pleito de piso como si estuvieran como lo que pasó en Tamaulipas. Ceci, perdón que te interrumpa. Es muy importante también tener el contexto y saber si las cárceles de las que estamos hablando son subrogadas o no. Recordemos ese proceso público-privado que hicieron y que se hicieron grandes negocios con esto en gobiernos anteriores y con una visión totalmente diferente, supuestamente para mejorar en todos aspectos, tanto la reinserción como todo lo que se instrumenta dentro de un centro que se supone que es de rehabilitación. Y aquí pues lo que sucede es totalmente al contrario. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta esto y precisamente lo que mencionas y tener en cuenta también estos daños que se han hecho al quitar también peso a autoridades correspondientes por estas cuestiones tan pues truculentas, ¿no? De revolver la parte pública con lo privado y que pues obviamente nos damos cuenta que no han servido absolutamente para nada, muy por el contrario. Adelante, Ceci. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Disculpe, fue una falla personal, fue una falla mía, y por cierto quiero comentar que la semana pasada tuvimos una falla también, fue del Quantum. El Quantum es un aparato que es para un control remoto y la falla la tuvimos, ya se checó en la salida nuestra, no en la salida de ABC Radio, porque el Quantum es un aparato que es como un gemelo, tiene como un gemelo, se transmite a través de gemelos, entonces el gemelo
que estaba con nosotros tuvo una variación de energía y eso fue lo que sucedió. Perdón, aprovecho el tema para aclarar esto. Bueno, pues continuamos, Ceci, con Claro estas que sí. circunstancias de lo que nos decías de los presos y de que luego nada más se utilizan estos casos de manera más partidista, digámosle yo, de alguna manera. Y aquí lo que, independientemente de todo lo que se quiera exponer, pues se debe de también ir a fondo con quienes son responsables. Y en esta cuestión de estas cárceles subrogadas, pues también habría que ver y deslindar responsabilidades. Adelante. Claro que sí. Pues bueno, este tema sí es muy importante, por favor, hay que poner mucha atención en lo que está pasando. Y bueno, vamos a hablar un poquito del SAT para ya no dejar tanta tema tan sangriento. Pues resulta que en días pasados también el presidente dijo que iba a ya hacer las modificaciones, que estaba preparando todo para que hubiera un aumento de impuestos, o sea, de ingresos, y esa parte es muy importante. Son las metas para la ley de ingresos de la Federación y de la misma manera, pues se presenta como año con año para ver los procesos de fiscalización. Y entonces, pues obviamente todo el mundo tiene miedo y dice, Dios mío, se va a haber más, no va a haber aumento de tasas ni tarifas. Aquí lo que ha pasado, y fue una muestra este año 2020 que acaba de terminar, que no fue necesario endeudarse. ¿Por qué? Porque el 2.2% del Producto Interno Bruto se hizo buscando a los deudores fiscales y estos mismos pagando, y de esa manera pues ya no hubo necesidad o hubo dinero. ¿Qué es lo que se va a buscar? Que las personas que nunca han pagado paguen. Y un tema es importante porque alguien que ha mantenido el país, y lo hemos dicho mucho en este programa, porque además es cierto, son los sueldos y salarios, los asalariados, porque les retienen. Sin embargo, los asalariados no pueden deducir nada, más que el médico, el dentista y hasta cierto porcentaje, que es el 15%, el dentista, el, la escuela de los niños fiscales o un crédito hipotecario. Sin embargo, un empresario, cualquier empresario, ya sea pyme o muy grande empresario, puede deducir todo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Regular. Y recordemos que en estos momentos de fiscalización se aumentaron los que venden en plataformas electrónicas. Ustedes recuerden todas estas marcas que nos llevan la comida, que nos pasean, que nos llevan y traen. Y entonces, ¿qué dice la autoridad? O sea, tú recibes un ingreso y yo lo he recibido, pues pagan impuestos porque trabajas en territorio nacional, porque tu fuente de ingresos es México y por lo tanto me debes. Y entonces, eso es importante y esa es una de las razones por las que no se cobró más ni se aumentó los impuestos y las tarifas, las tasas, sino que se aumenta los contribuyentes. Es decir, bueno, tú vendes el catálogo y vendes bien y te van bien, págame, pero no me vas a pagar sobre lo que vendes, me vas a pagar sobre tu ganancia. Es decir, compras un zapato, te resta el costo del zapato y de tu ganancia te cobra un porcentaje. Entonces, esto es lo que está hablando, obviamente, el presidente, la secretaria del Rostro, y toda esta política de fiscalización que va para todo tipo de contribuyentes, que esa parte también lo tenemos que entender y darnos cuenta que no es tan complicado. Y mira, yo quiero comentar como contadora, el principio de su sexenio había gente o sea, muy pequeña, una señora que vendía canalización, yo puedo pagar cada mes 200 pesos, por ejemplo, ¿no? Hay gente que tiene la voluntad y eso es lo más importante que yo sé. Así es, o sea, nada más para irnos al corte, no va a afectar a contribuyentes ya cautivos esto, ¿verdad, Ceci? No va a afectar a nadie más, solamente los que no pagan. Ok, vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Queridos amigos, en esta mesa en donde está el maestro don Rodolfo Sánchez Menas de Citapia Solidaridad Mil y el maestro don Enrique Pastor Carranza, quien representa al Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche. Además tiene su programa A Fuego Lento, es parte fundamental nuestra, y así como el maestro don Rodolfo también son parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Maestro don Enrique Pastor Carranza, comentábamos en el corte sobre este ejercicio ciudadano
precisamente del que platicábamos en un programa anterior sobre la consulta del 1 de agosto, que está causando mucho revuelo, mucha energía por parte de la ciudadanía para participar en ella. Usted compartía con nosotros también lo importante que es tener pues muy presente la historia, hechos que han sido paradigmáticos y muchas veces no precisamente por algo positivo. Lo escuchamos, maestro. Sí, licenciada Celeste, muy buenas tardes, maestra Ceci Tapia, buenas tardes, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Hay algo que es importante en la vida histórica y democrática de nuestro país, una regla no escrita donde el presidente era simple y sencillamente intocable en sus acciones, con un poder metaconstitucional y una completa y un blindaje extraordinario, hubiera hecho lo que hubiera hecho en su administración como una especie de regla no escrita de protección. Esto se desdobla, por supuesto, en muchos de sus colaboradores, los cuales quedan protegidos con la teoría de haber actuado bajo instrucciones precisas del presidente, y en ese marco se va al escenario de gobernadores, presidentes municipales y todo lo demás. Hoy la ley permite, la Constitución permite estas consultas que ya se aprobaron, tienen la anuencia de la Suprema Corte de Justicia, tiene ya un formato establecido, es una consulta legal, si bien ante la ley todos somos iguales y la Constitución nos obliga en ese esquema, también es importante decir que hay mitos, hay tabús políticos que se han venido cayendo poco a poco y que hoy por hoy las nuevas generaciones y las que estamos todavía presentes requerimos que se esclarezcan muchos hechos en la administración, sobre todo a partir del neoliberalismo que nos llevó en esa etapa dramática a quienes nos tocó vivir y ver cómo patrimonios logrados con el trabajo, el esfuerzo de generaciones familiares, de la noche a la mañana se vieron totalmente pulverizados con las devaluaciones de Miguel de la Madrid, mientras la clase política se enriquecía extraordinariamente. Y de ahí nos podemos ir al Tratado de Libre Comercio del señor Salinas de Gortari, junto con todas las demás acciones que se fueron tomando en detrimento a la economía, el desarrollo, el desmantelamiento de toda la estructura estatal, de todo lo que eran áreas estratégicas de vital importancia para la seguridad nacional, para la autosuficiencia de nuestro país, y pasando incluso de todo lo que posteriormente se generó en esa visión económica del licenciado Salinas de Gortari, que derivó en una sucesión cargada de sangre, de terror, de pánico, en donde nunca se ha esclarecido realmente a fondo cuáles fueron las manos, no la que activó la bala que mató a Colosio, sino todo el verdadero complot que se hizo alrededor, y posteriormente de José Ruiz Massieu, para que finalmente llegara como un relevo verdaderamente terrible y cargado de terror social, Ernesto Zedillo Ponce de León. Todos queremos saber, nos interesa mucho en qué consistían esos acuerdos de aguas que, cuando las denuncia José Ángel Concheiro, genera un escándalo político y posteriormente un accidente oportuno para que no se tuviera conocimiento a fondo que era ese acuerdo a espaldas del Senado de la República y de la Nación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde quedó nuestra Isla Bermeja? Que de la noche a la mañana, en una forma mágica, como si fuera un pase de David Copperfield en un espectáculo glamuroso, pues desaparece y dejándonos en total estado de indefensión y pérdida de una de las áreas de reservas petroleras más grandes del mundo, que es el hoyo de Dona, esa Isla Bermeja, que hasta hoy nadie ha querido hacer una investigación
que pues incluso hay una gran compilación histórica de cartografías de toda la historia de la navegación mundial, donde siempre aparece Isla Bermeja, e incluso hicimos varios foros allá en la Ciudad de México, en los foros del Club de Periodistas que usted coordinaba, licenciada, y en donde quedó demostrado que hasta promociones a través de la CIA y de agencias de viajes se realizaban para ir a hacer turismo. Pues desapareció Isla Bermeja y se acabó el asunto de los ferrocarriles, donde se violentó la ley también para privatizar y ser parte de esos corporativos internacionales. Y por supuesto, uno de los grandes cánceres a la economía, carga a la espalda de todos los ciudadanos y sectores productivos, que fue el rescate del Fobaproa, donde hasta la fecha varias generaciones más seguiremos pagando una gran parranda de derroche, de saqueo y de rapiña financiera concertada en los más altos niveles nacionales y externos, con complacencias y con calificaciones fastuosas de calificadoras que cada vez que se atracaba la economía de nuestro país mandaban medallitas para reconocer las medidas que se tomaban en bien de la globalización y de la economía en esta nación, obviamente para los hombres del poder, quienes ya en este momento pues habían hecho realidad el sueño de Robert Lansing, ¿no? Lansing, es decir, convertirse en los caballos de Troya nacionales para hacer toda la política neoliberal que destruyera nuestro nacionalismo, que no es algo malo, todo lo contrario. Todo el mundo cuida su patria como cuida su propia vida, su familia y a sus apellidos. Y esa es parte de lo que nosotros queremos saber y entrar en el proceso de qué pasó en esa elección del 2000, donde se habló de combatir tepocatas, víboras negras, y lo primero que vimos fueron los hijos del veterinario de la señora, posteriormente consorte, entró primero como vocera y pues que terminó siendo primera dama y después precandidata a la presidencia de la República, y llegaron y asaltaron y vaciaron y contrataron y convirtieron una cloaca de corrupción tremenda en Petróleos Mexicanos. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron esos miles y miles de millones de excedentes petroleros? ¿Por qué se persiguió? ¿Por qué se incrementó? ¿Y por qué ha habido tanta impunidad en defensores de derechos humanos y periodistas? No es posible que después de un fraude como el que sucedió y la injerencia externa en una forma verdaderamente inaceptable, violadora a la ley, como se dio en el 2006, no se tenga información de tantas gentes asesinadas en esa falsa batalla, en esa falsa guerra contra la droga, que fue el iniciar un procedimiento de protección delictiva a determinadas bandas perfectamente señaladas por muchos trabajos periodísticos que finalmente pues han sido pagadas en muchos casos con persecución, acoso y todo lo demás. Un proceso como el que lleva a Felipe Calderón con esas ejecuciones extrajudiciales, con toda esta gran cantidad de seres humanos, hombres y mujeres, feminicidios, el derroche, el saqueo, el moche que se daba en las legislaturas, Cámara de Diputados, en donde año con año, sexenio tras sexenio, cualquier tipo de cabildeo significaba tener que dar parte de ese recurso a los líderes, a los corruptos líderes de las diferentes fracciones parlamentarias. Eso es parte de lo que queremos averiguar, como también cuando vemos el escándalo de Odebrecht y vemos todos los personajes que han sido involucrados en esos sobornos. No hubo conciencia, no hubo ni siquiera cabildeos o debates que pudieran haber sido vencidos en ese tenor, sino una lluvia de sobornos, maletas de dinero que ha quedado exhibido y que hoy muestra que lo que se hizo fue un desmantelamiento, una venta de garage
se loteó nuestro país para convertirlo y hacerlo lo más vulnerable posible y sin pensar en las nuevas generaciones, en toda esa gran riqueza que se generó. Hay que saber dónde está todo el recurso de nuestro país, del petróleo, esos grandes excedentes, quiénes son los beneficiarios de Pemex Internacional que han convertido el patrimonio de la nación en patrimonio particular y que lo ejercen, lo manipulan en paraísos fiscales. Hay muchas cosas en las que hay que rendir información de los gobernadores, de todos los gobernadores de estos procesos que parecen ser jefes árabes salidos de un país que se debate en el subdesarrollo, que no tenemos hoy que estamos enfrentando estas pandemias, vemos toda la simulación y todos los montajes que se dieron en nuestra estructura sanitaria, en la atención para poder abatir estas pandemias, y ni qué decir caminos, y ni qué decir escuelas, y ni qué decir todas esas obras y todo ese círculo vicioso que cada temporada de aguas e inundaciones se repite sistemáticamente y que es verdaderamente un momento glorioso para que los prestadores de servicio y los que se encargan de la reestructuración vuelvan a hacer lo mismo que han hecho años tras años, tras años, tras años. Hay que rendir cuenta y, por supuesto, este es un empoderamiento de la sociedad y hay que pedir que se rinda cuentas a todos los que han tenido un peso en la mano, como se puede detener y como se puede, y se ve que se lleva a la cárcel a quien por hambre es detenido con un mendrugo de pan. No puede ser posible que ante la ley se haya intocables cargados de riqueza y de vileza, mientras la miseria, el abandono, la marginación sea castigado con severidad. Esa sería mi opinión. Gracias, queridos amigos. Gracias, maestro. Amigos, vamos a ir a un corte, no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista. Precisamente les recordamos que el día de antier hubo una respuesta por parte del INE en cuanto a la consulta popular, que se tiene que ver los datos para saber cómo va a ser el seguimiento de todo ello. Sin embargo, hay que estar atentos. Hay una página también donde usted se puede informar, de la que le diremos antes de terminar el programa, que nos dejaron quienes estuvieron en estos micrófonos, para que las dudas que existan sobre la consulta puedan hacerla a quien compete organizarla, que es al INE, y sin embargo, bueno, han tenido mucho éxito en las visitas en zócalos y mucha actividad ciudadana en torno a esa consulta del próximo 1 de agosto. Bueno, pues antes que nada, yo les quisiera agradecer como siempre al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, estar en estos micrófonos, maestro queridísimo, también directivo del Club Académico, parte importante también de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Maestro, ¿cómo debemos estar atentos a lo que vendría siendo el nuevo Hollywood, por decirle de alguna manera? Es conocido ya, es platicado, ya no es un secreto a voces, de cómo se normalizó cierto tipo de violencia a través de las pantallas, ¿no? Del cine, cómo se ha inoculado una cierta manera de reaccionar, cómo se nos condicionó en muchos aspectos. Se trataron de normalizar ciertas conductas y por otra parte también de que se perdiera la capacidad de asombro contra la violencia. Vemos, si usted me compartía, maestro, antes del programa, también cómo se va a proyectar por una de las plataformas más famosas una serie que narra la matanza de 300 habitantes en el municipio de Allende, en Coahuila, a manos de
terroristas, pues, bueno, de grupos que pues han sembrado el terror, pero no quisiera usar la palabra terroristas porque ya ven que es lo que quieren hacer, que nos consideren como país con terrorismo para poder intervenir también en el mismo de diferentes maneras. Se interviene desde una manera social, incluso ya también se ha admitido que se ha financiado grupos que son totalmente opuestos al gobierno, y bueno, son muchas cuestiones que hay que estar atentos. Una de ellas son estas plataformas, estas nuevas maneras, esta nueva manera también de irnos condicionando. Aquí, maestro, ¿qué pudiera usted compartirnos sobre todo esto? Porque se ve una campaña orquestada, organizada y sincronizada con medios internacionales, así como nacionales, para tener como una finalidad el que se perciba una visión de seguridad norteamericana en nuestro país, que se justifique esa tensión internacional para una participación o una mayor participación del gobierno del país, del país del norte, justificado esto sobre la violencia en nuestro país. Esto es sumamente delicado. Yo le pregunto a usted su punto de vista, maestro querido. Adelante, don Rodolfo Sánchez Mena. Muy buenas tardes, compañeros. Celeste, muchas gracias por permitir que a través de este medio, Voces del Periodista, platiquemos, dialoguemos sobre la situación que está viviendo el país a partir de que llegó al gobierno norteamericano un presidente demócrata, Joe Biden, y su estrategia para reposicionar a los Estados Unidos como potencia frente a la competencia de Rusia y China. Entonces, pues a partir de la llegada del presidente Biden, nuestro gobierno, encabezado por el presidente López Obrador, empezó a hacer una serie de cambios y otros con los que se adelantó, ¿sí?, ante la previsión de un escenario cambiante. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo en nuestro país y cómo debemos entender lo que nos están informando los medios, pero que no nos están diciendo qué está pasando en realidad y a qué obedece la escalada de violencia que se está presentando sobre todo en el norte del país, no por ello en otras regiones, ¿sí?, en donde domina el narcotráfico, el crimen organizado. ¿Sí? Es conocido lo que a nivel internacional el número de muertos que se acaba de dar en Tamaulipas, en donde las bandas del narcotráfico salieron a asesinar, ¿sí?, a ciudadanos a unos cuantos metros de la frontera norteamericana. ¿Sí? Esta acción por parte de estos grupos criminales, como en Monterrey, como en Guanajuato, pues no son producto de la locura de quienes intervienen en ellos, sino de su actuación en el marco de una nueva guerra híbrida que se está manifestando en nuestro país y de manera muy sincronizada con los medios de comunicación internacionales. Ya Celeste habíamos comentado cómo cada visita de funcionario importante norteamericano a nuestro país viene, sí, casualmente, entre comillas, acompañado de un medio internacional que impacta sobre situaciones en nuestro país. Ya habíamos hablado de la famosa revista The Economist, dedicado a un artículo contra el presidente y luego un artículo del New York Times en donde daba a conocer, sí, la situación, el hecho del metro, la línea 12 y el número de muertos, con una filtración además por parte de fuentes
que se asegura son parte del gobierno el gobierno del Distrito Federal y que involucran todo esto, sí, ya marcadamente una carrera por la sucesión presidencial de México. Pues bien, la parte más importante de todo esto, insistimos, es cómo se está sincronizando esta información con plataformas, con medios mexicanos para tanto participar en la sucesión presidencial como para presionar, para condicionar, para que se impongan criterios sobre el acuerdo de seguridad de los Estados Unidos con México. Y uno de ellos, que ya se ha discutido en el programa, es la Operación Centinela, ¿sí?, que vienen de la mano con la presencia de agentes del FBI y DEA. Hay que recordar que los agentes del FBI tienen una tradición de larga data. Ellos llegaron a México en la Segunda Guerra Mundial con el presidente Roosevelt en medio de la Segunda Guerra Mundial para luchar contra la amenaza del nazifascismo. Posteriormente, ellos entrenaron a la policía de seguridad del presidente Miguel Alemán para que el presidente alemán contara con elementos capacitados por los Estados Unidos, pero que sirvieran a nuestro país con información obtenida con los mismos métodos de inteligencia que el FBI en los Estados Unidos. Hoy en la realidad, la nueva realidad, como comenta Celeste, pues es muy importante reconocer qué papel va a jugar la serie Somos de Netflix, que va a ser transmitida a 180 países. Van a ampliar el eje, van a ampliar los reflectores sobre nuestro país y la situación que estamos trayendo de la mano lo que ya se había presentado en un programa anterior hecho por National Geographic y con un destacada periodista premio Pulitzer, Ginger Thompson. Sí, ellos, bueno, pues juegan un papel muy importante en nuestro país, pero hoy sí se está poniendo énfasis en estos medios internacionales y su alianza con plataformas como Latinos financiada desde el gobierno de Michoacán por el secretario particular del gobernador saliente, que hoy está en campaña en todos los medios. Ustedes lo pueden ver cómo él está denunciando el fraude y la intervención del narcotráfico en las elecciones de Michoacán. Se pretende anular 6 elecciones ganadas por Morena con el argumento de la participación del narcotráfico. Sí, aquí esto va a continuar mientras nuestro país no firme este acuerdo y responda, como lo vamos a ver en la siguiente nota, nuestro siguiente comentario, sí, cómo el gobierno de México está preparándose ya, sí, por ejemplo, movió todo el personal de ayudantía de Presidencia de la República, Palacio Nacional, y está habiendo un cambio en la estrategia de seguridad en Palacio y con la Guardia Nacional. Esto lo veremos Maestro querido, más adelante. Vamos después del corte. Gracias, maestro don Rodolfo. Vamos a un corte, queridos amigos. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien nos decía precisamente en este contexto de esta guerra híbrida que se da, que se intensifica, la actividad, digamos, como ejemplo, simplemente las acciones, pues realmente, pues ridículas, perdón, pero no encuentro otra palabra, de no sé por los trágicos resultados
que presenta el saliente gobernador de Michoacán, ¿no? O sea, que hasta da datos, presentó un mapa de dónde están los grupos delictivos, y entonces él estaba de adorno, ¿o qué, verdad? Bueno, que habrá quien tenga sus conclusiones, pero maestro, lo seguimos escuchando, adelante. Pues es muy importante, Celeste, que veamos a fondo las cosas, sí, porque tenemos un escenario cambiante. Si allá en Michoacán estaba preso el que fue el secretario general de gobierno de Fausto Vallejo, sí, lo liberaron y él participó en esta nueva estrategia electoral del Estado a favor del candidato del PP en Morena, sí, y también actuó en La Huacana con un candidato también a favor del narcotráfico. Ahí están en los medios sus nombres y todo, sí, pero esto se tiene que esclarecer, como también tenemos que abordar lo que comentábamos con el maestro, nuestro maestro Pastor Carranza, de todo el trabajo que se le viene en Campeche, porque el nuevo embajador, Ken Salazar, viene de la mano de Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, que recientemente estuvo en México y que es de origen cubano. Se está negociando en Cuba, sí, con el cambio de moneda a favor del dólar. El dólar ya está mandando en Cuba. Son parte de los cambios que se dieron en Cuba, sí, están negociando la explotación de la dona, y en México la triunfadora de Morena, Laida Sansores, va a estar participando en esta nueva negociación para explotar la olla, los hoyos de dona en la parte mexicana, justamente ahí donde desaparecieron la Isla Bermeja, con lo cual nuestra secretaria en ese momento de Relaciones Exteriores dijo que no habría vuelta para que México renegociara el Tratado de Aguas con los Estados Unidos. Esto es una cuestión que sí tiene revisión desde el punto de vista de los intereses nacionales y del derecho internacional. Eso es lo que está viniéndose, ¿sí?, con la nueva relación con los Estados Unidos, y vamos a ver en qué desemboca. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro don Enrique, ¿algo que quisiera usted agregar? Bueno, que sí, efectivamente, este tema de la sonda de Campeche y de todo lo que acaba de señalar el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues es algo que es evidente. Viene un segundo boom petrolero, por eso la resistencia al rescate que anunció desde el inicio de su administración el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por eso estas circunstancias que han estado cuestionando el que se tenga cerca del área de producción una refinería como Dos Bocas, y por eso también grupos cuestionan permanente y constantemente el desarrollo del Tren Maya, que va a amarrar en comunicación, en progreso y desarrollo toda esta región históricamente abandonada a su suerte, y que son áreas que han sido saqueadas en sus recursos primarios sin que haya dejado ningún tipo de beneficio. Por supuesto que la historia de Isla Bermeja es un tema que es no solo importante para estas nuevas negociaciones políticas con la cambiante política internacional, sino también parte de lo requerible en estas consultas o en estas mesas de consultas, para que los actores políticos en su momento nos digan cuál fue la omisión, cuál fue la complicidad y de qué manera se actuó en contra de los intereses de la nación para favorecer intereses económicos particulares, caciquiles o locales. Yo quisiera mostrar a quienes nos puedan ver posteriormente que cuando se habla de que
la Isla Bermeja fue un sueño o una posible afectación a los pescadores. Este es un documento que el gobierno del estado de Campeche, es un libro que tiene toda la compilación histórica de la navegación que editó el gobierno del estado de Campeche con una empresa constructora. Es un libro del grupo Tribasa, tengo que decir el nombre, y es autor Michael Antowicz. Ahí está Isla Bermeja en toda la época de la humanidad y de la navegación. Es falso que nunca haya existido. Existió y no las quitaron, porque formaba parte del gobierno del estado, del patrimonio territorial del gobierno del estado de Yucatán, siendo también líder partidista, una entonces gobernadora, quienes todos ellos guardaron ominoso silencio. Por eso es importante la rendición de cuentas, porque es la única manera en que se podrá en futuras generaciones y en futuras negociaciones hacerlo con dignidad, licenciada Celeste. Muchísimas gracias, maestro querido, y por cierto, veamos cómo México reitera ante la ONU su condena al bloqueo contra el hermano pueblo de Cuba. Eso es muy importante, ya que se reitera el impulso de una política exterior mexicana basada en la defensa del multilateralismo, en la cooperación internacional para el desarrollo, la amistad, el respeto para todos los países y la autodeterminación de los pueblos. Esto es fundamental, queridos amigos. Este giro que se ha dado y ese recobrar el respeto que durante muchos años tuvo México ante las Naciones Unidas, bueno, ya se ha recobrado en este gobierno. Estas declaraciones son importantes. Y bueno, pues yo les pediría, maestro, ya estamos por salir, que nos dejen con algo de lo que se haya quedado en el tintero y quieran decir, o alguna reflexión. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues ya en este ámbito internacional y ante todo lo que nos han platicado los queridos maestros, yo creo que mencionar lo que pasó con Bachelet en días pasados habla del presidente de la República, de los asuntos del INE, que son competencia única exclusivamente nacional, y ella muestra una preocupación y no se pronunció ante Bolivia en los asuntos de Colombia, estos desplazamientos en su propia tierra, que pues es Chile. Yo creo que esta es una invitación no a la intervención, y México es soberano. Un comentario. Gracias, Ceci, querida. Maestro don Enrique. Pues básicamente seguir informándonos, seguir investigando, conocer nuestra historia, la historia de cada administración, ese legado negativo, la afectación que esto ha tenido para nuestro país, porque no es posible que teniendo tanta riqueza y tanta potencialidad sigamos siendo un país de carencias tan drásticas, no podamos convertirnos en lo que corresponde por esas visiones apátridas. Yo creo que hay que rendir cuenta y hay que tener un antes y un después en este México, y eso corresponde a la ciudadanía perfectamente empoderada. Exactamente, por eso, queridos amigos, acudamos a votar, vayamos informándonos sobre dónde van a estar las mesas, donde se pueda acudir a expresar nuestra opinión. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Pues, Celeste, para concluir, es importante no ver los hechos como situaciones aisladas. Por ejemplo, en el caso que presentaron Ceci Tapia sobre la violencia en el penal, un penal en el estado de Tabasco. Forma parte de toda esta estrategia de desestabilización, de terror, de guerra híbrida, ¿sí? Y que no es casual que se presente en estas circunstancias. Y con la convocatoria a que todos pensemos de cómo están unidos y están integrados estos fenómenos que no son casuales, tienen una causalidad, y la causalidad es definitivamente en el contexto internacional de la competencia entre Estados Unidos
y Rusia, qué papel juega nuestro país por la vinculación y la situación geopolítica estratégica que tiene con los Estados Unidos. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pero sobre todo a ustedes, queridos amigos, mil gracias. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se trata, queridos amigos. Lean la descripción de un tema tan importante e investiguen como es la consulta popular de este próximo 1 de agosto, queridos amigos. Les queremos, les abrazamos extrañablemente, sigan en estas frecuencias, infórmense de manera plural, les queremos muchísimo y sigámonos cuidando, queridos amigos. Recordemos que estamos en contingencia. Cuídense, por favor. Los queremos mucho. Besos tronados. Gracias.